Hola, buenas. El tema de hoy día son los trastornos de procesamiento sensorial, que normalmente se asocian al autismo, pero no es así, no es tan así. En realidad, este trastorno es un trastorno que puede estar presente en los niños también con hiperactividad y déficit atencional. Es un trastorno de procesamiento sensorial que puede estar asociado tanto al autismo como los cuadros de hiperactividad y déficit atencional. Y también en algunos casos puede estar asociado, no estar asociado a ninguno de ellos y estar presente en algún niño sin ninguna de estas condiciones, lo cual es más extraño, pero puede ocurrir. Este trastorno lo voy a tratar a través de un estudio que no es tan nuevo, es como del 2008 de Baudry Wolfi, terapeuta ocupacional, un estudio que está en español, lo voy a subir, y otro estudio más que habla de integración sensorial, que es como se trata desde el punto de vista de las terapias. Este es un problema que está asociado a la forma que se procesa la información a nivel de los sentidos, es decir, la información de los sentidos no, no es de la forma adecuada, no llega la información, pueden tener respuestas muy grandes a sonido, a tacto o ser hiporresponsivo que le dicen acá, que es la disminución de la reacción ante estos estímulos. Es decir, bueno, ¿cómo se puede ver? Generalmente la forma en que juegan. Normalmente hay un enlentecimiento del desarrollo de la autonomía, especialmente en temas de cuidado. Esto es algo relativamente nuevo, se ha descubierto en el siglo XX, alrededor de los años 60, por una terapeuta ocupacional que se llama James Earle. Ella descubrió este tipo de trastornos, se dio cuenta de que habían algunas conductas que eran atípicas, que estaban relacionadas con el procesamiento sensorial deficitario en sistemas táctiles, propioceptivos y vestibulares principalmente. Es decir, y por ello se fueron desarrollando con el tiempo personas que se dedicaron a trabajar temas de integración sensorial que son tan importantes para niños con este tipo de disfunción. Acá lo que pasa es que no pueden interpretar las informaciones de los sentidos. Esta información que se capta por los órganos sensoriales no la pueden procesar o interpretar como corresponde. Por tanto, no saben responder a ese proceso y responden inadecuadamente. Puede ser un ruido que normalmente es fuerte, pero no es para molestar, pero a ellos le puede gatillar tal molestia la forma en que su mente procesó ese ruido que le puede generar algún tipo de crisis de ansiedad, susto, porque no se está procesando bien. Por tanto, puede afectar, y eso es lo relevante de detectar y, y trabajar este trastorno, es que puede alterar el sueño, puede alterar la alimentación, puede alterar los procesos de aprendizaje en el colegio, puede alterar la forma en que se juega, puede jugarse de forma o muy brusca o con mucho temor a subirse a los juegos, lo altera. Altera también la autonomía del cuidado y la autonomía para las actividades propias de la vida diaria, porque no pueden responder como corresponde, por tanto no solo no pueden procesar información táctil, no pueden procesar información también propioceptiva desde cómo moverse. Entonces puede que les cueste cortar, ponerse los botones y ese tipo de cosas. Normalmente puede verse como hipersensibilidad, es decir, muy sensible a ciertas cosas, o hiposensibilidad o hiporresponsivos. Esto se asocia al TEA y se asocia a la hiperactividad y en algunos casos no muy frecuentes puede ir solo. Es lo más raro, pero puede ocurrir. Pueden tener muy alta sensibilidad al tacto, es decir, algo que para uno no es molesto, como pueden ser las etiquetas de la ropa. Para ellos puede ser muy incómodo y no poder ponerse esa ropa, o el tacto de la lana, que a veces es más fuerte que el tacto de otro tipo de telas, no lo pueden tolerar. Y también puede pasar lo contrario, que sea algo
que le esté haciendo algún tipo de daño y altere incluso un poco de la sensibilidad del dolor y no se estén dando cuenta, por ejemplo, que el zapato le está haciendo roce, por decir así, a la gente que es hiporresponsiva, es decir, que no responden bien. Además hay hiper o hiporresponsivo, es decir, que pueden responder muy grande al estímulo o muy poco al estímulo en relación a la propiocepción. ¿Qué es lo que es la propiocepción? Es el sentido del movimiento. Yo me muevo y el entorno me da información para moverme. Esa respuesta tal vez no sea la adecuada y vemos niños más torpes, niños que les gusta mucho girar para poder conectarse con esa sensación propioceptiva. Además también puede haber hipersensibilidad e hiposensibilidad a estímulos vestibulares, es decir, del oído, del equilibrio. Y ahí lo podemos ver con un manejo muy extraño también del movimiento, porque esto afecta el equilibrio. Podemos ver que de repente el tema de trepar les cuesta, ese tipo de cosas. Y además lo complicado del tema vestibular es que este sentido está muy relacionado con el sistema de alerta. Por tanto, ese sistema de alerta o de protección ante ciertos eventos tal vez no está. Puede pasar que los niños se caigan mucho porque no ven que una escalera puede ser importante para caerse. Yo lo he visto, que de repente no tienen ese sentido de peligro y puede ser que sea por esta déficit del procesamiento vestibular, por ejemplo. ¿Ya? Además, suelen autoestimularse, es decir, los movimientos tipo giro, el mecerse para tratar de conseguir este estímulo, especialmente cuando hay alteraciones propioceptivas. Es decir, en el sistema propioceptivo está funcionando mal de forma hipo o de forma hiper, entonces tienden a tener estos procesos. También los procesos relacionados a veces a pegarse o a mutilarse no es lo más frecuente, pero se puede dar y puede estar asociado a esto cuando este tipo de procesos son severos. Hay que entender que estos procesos no son todos de igual severidad, pueden ser más leves, más moderados, pero en estados severos pueden pasar este tipo de cosas y se puede ver en algunos cuadros de autismo asociado. Además, lo importante es detectarlo pronto para evitar repercusiones tanto en el aprendizaje, en el autoestima a la larga y en las relaciones sociales, porque obviamente esas respuestas al entorno no son las adecuadas y eso puede generar falta de comprensión a lo que les está pasando. ¿Cómo se puede ver en bebés? En bebés suelen ser bebés más irritables, suelen llorar mucho sin, por ejemplo, sin tener hambre, estando limpio. También tienen alteraciones en la alimentación y en procesos de sueño, pero importante. Lo importante aquí es ver esto y también asociarlo a un buen diagnóstico médico. Esto es más que nada para tener ojo. ¿Qué vemos en niños de 2 a 4 años? Dificultades para vestirse, en bicicleta para pedalear porque necesitan esta propiocepción, manipular objetos pequeños les es difícil, trepar también puede estar alterado, algunas actividades de la vida diaria, especialmente asociadas a la higiene, al vestirse, suelen ser niños más irritables, suelen tener algunas condiciones de mal dormir, dificultades para los sabores o texturas nuevas en la alimentación, rechazo a ciertas cosas como lavarse la cabeza, cortarse la uña porque lo sienten incómodo, malestar a ciertas prendas de vestir, por ejemplo, las etiquetas, ese tipo de cosas, rechazo a ciertos materiales, las arenas, cosas que podrían generar molestia. Y por tanto es importante ver este tipo de cosas. Además, normalmente son niños que uno los siente como más blanditos y eso puede ser por esta alteración propioceptiva que puede estar alterando de alguna forma los tonos musculares. Pero lo bueno de todo esto es que existe una terapia que se llama terapia de integración sensorial, que la puede hacer un terapeuta ocupacional especializado o a veces algunos kinesiólogos que se dedican a estos temas, que son estimulaciones sensoriales, propioceptivas, vestibulares, auditivas y táctiles, para tratar de controlar esta forma de input, es decir, de la entrada de esta información al cerebro para que se pueda integrar mejor.
¿Cómo se hace? Dándole información. Aunque sea un principio molesto, se le da información y el cerebro aprende a integrarlo. Ellos conocen estos procesos, hay que entender que el cerebro es plástico, es capaz de transformarse, más todavía en las primeras etapas. Por tanto, son procesos que son tratables básicamente con terapia. Se le da información a través de actividades funcionales, protocolos de estimulación, sensaciones a nivel táctil de distintas superficies o tactos, movimientos en pelota. Existen varias terapias que quieren generar un cambio a nivel cerebral. Lo importante es detectarlo pronto, empezar con terapia y hacer las estimulaciones necesarias. Desde casa no hay que evitarles el estímulo, sí, tal vez modulárselo, dárselo más bajo, pero tratar de que ese estímulo esté para que su cerebro vaya modulando y logrando integrarlo mejor. Y así este tipo de procesos se pueden ir mejorando, aminorando y mejorar la calidad de vida y la forma de vida de los niños. El mejor tratamiento en este caso son las integraciones sensoriales, es decir, las terapias de integración sensorial. Y los papás podemos estimularlos llevándolos a la playa, tal vez primero con una chalita, después o llevándolos al campo, que caminen, o dándole de pequeñas cucharitas que prueben distintas texturas de comida. Y integrándolos de a poco. Al principio les va a costar, al principio lo van a rechazar. También que toquen distintas superficies, una forma de ayudarlo al proceso de integración sensorial, que además debe ir de la mano de un buen terapeuta o terapeuta físico, o terapeuta ocupacional o kinesiólogo que los ayude en estos procesos. Y lo importante es el diagnóstico precoz, no autodiagnosticar, pero sí ver que cuando hay algo extraño, llevar al médico para el control y el tratamiento pronto, porque esto se puede apoyar, ayudar y aliviar.